Llegamos a la capa central o capa oculta. Pueden existir varias capas centrales, es decir, no solamente puede haber una, sino que acá podríamos tener más y cada una de las capas ocultas se conecta a la siguiente capa oculta y demás. Acá por simplicidad hemos omitido eso, simplemente para llegar rápidamente a los conceptos que nos interesan. Y en ese sentido tenemos la última parte que es el output layer o capa de salida. Esta es la arquitectura tradicional de una red neuronal o de un perceptrón multicapa, para ser más precisos. Así es el nombre de este tipo de esquema. Y vamos a analizar un poco más a detalle qué es lo que pasa dentro de cada una de estas bolitas, llamadas unidades o llamadas neuronas. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Y bueno, hemos hecho este gráfico justamente para identificar qué es una neurona, ¿no es cierto? Acá tenemos desde la parte biológica qué sería una neurona y su análogo en la parte computacional que tenemos por acá. Vale recalcar que en un inicio estas neuronas efectivamente estuvieron inspiradas, ¿no es cierto?, en la parte biológica y por eso es que hay todo este tema de inteligencia artificial y demás, pero debido al desconocimiento todavía que tenemos acerca del funcionamiento de las neuronas, del cerebro en general, los modelos actuales, a pesar de que entran dentro de la familia de redes neuronales, no necesariamente están inspirados por una parte biológica. ¿Qué tenemos acá? Pues en una neurona. Vamos a enfocarnos en esta sección que estoy resaltando con rojo y tenemos efectivamente los inputs que ya comentamos que para el caso de nosotros en ciencia de datos sería X1, X2 y XN, ¿no? La enésima variable. ¿Y qué es lo que sucede dentro de cada una de estas neuronas? Aquí está la clave de la parte de la red neuronal o de cualquier red neuronal. Analizar internamente una neurona nos permite comprender cómo funciona la red en su totalidad. Y es que esta neurona lo que hace en su interior, en la parte central, es aplicar dos funciones. Una denominada función de agregación y otra denominada función de activación. Vamos a ir paso a paso, pues, y vamos comprendiendo qué es lo que sucede. Entonces, empecemos por la función de agregación. En este caso, quienes hemos hecho alguna vez programación, o si ustedes han estudiado econometría, o si pasaron en la universidad por algún curso de estadística, terminan generalmente con el tema de regresión lineal simple o incluso regresión lineal múltiple. Y si ustedes analizan esto que está acá, esta ecuación es justamente muy similar o prácticamente idéntica a una ecuación de una regresión lineal, en este caso sin intercepto, ¿no es cierto? Sin el beta, el W0. Hay veces, dependiendo del área de la ciencia, en lugar de W1 ponen la letra griega beta, beta 1 X1, beta 2 X2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la lógica es la misma. Y eso es lo que sucede en la función de agregación. Llegan en realidad un montón de inputs, ¿no es cierto? El input 1, el input 2, a esta primera etapa de la red neuronal y sucede esta agregación. En muchas ocasiones, como les comentaba, se añade el intercepto que se le conoce como bias o sesgo en este contexto de las redes neuronales, ¿no? Podríamos añadirle aquí un W0 que actuaría como un intercepto. Eso es lo que sucede en la primera capa, simplemente es una suma de todos los inputs que llegan a esta neurona. Y una vez que yo tengo hecha esa agregación, ¿no es cierto? Aquí con estas funciones de agregación, paso a la segunda etapa de la neurona, que está dividida en esta sección, ¿no es cierto? La segunda etapa, perdón, y es la función de activación. Aquí, bueno, es un tema bastante extenso, pero existen varias funciones de activación en función de lo que queramos hacer. Por ejemplo, existe la función sigmoide que nos da un output de valores entre 0 y 1. Quienes recordamos algo de estadística sabemos o hemos escuchado de probabilidades. Sabemos que las probabilidades son valores entre 0 y 1. A veces se las menciona como valores entre 0 y 100, ¿no es cierto? Un 100% de probabilidad, aunque no es teóricamente correcto, pero es la forma como nosotros estamos acostumbrados a recibir esta información. Entonces, en este caso, la función sigmoide nos da ese tipo de resultados, es decir, resultados que pueden ser interpretados como probabilidades. Y existe una gran familia de funciones de activación para distintos tipos de aplicaciones, pero en realidad lo que quiero que noten es lo siguiente. Siempre existe este paso de agregación de la información, de la agregación de estos inputs, y luego a esa agregación, que está denotada con la letra Z en nuestro caso, en esta parte de acá, se le pasa por una función de activación, que es una ecuación matemática nada más, ¿no? Una función
donde yo trabajo en función de Z. Acá está con la letra X, pues bueno, porque me pareció bonito este gráfico, pero simplemente es eso. Cada una de estas funciones de activación tiene sus bondades, sus ventajas y desventajas. La función sigmoide no es muy recomendable dentro de las capas ocultas, recuerdan, estas capas intermedias, pero se la utiliza muchísimo en problemas de clasificación. ¿Por qué? Por este tema de probabilidades. La más utilizada, tal vez, o la más común es esta ReLU, que es una abreviación de Rectified Linear Units o unidades lineales rectificadas, que es bastante útil porque tiene una facilidad o es mucho más fácil utilizarla en el proceso de optimización, ¿no? Así hablándole no muy a detalle, ¿no? Porque estamos sobresimplificando un montón de cosas acá. Pero bueno, esto es lo que pasa en una neurona y entonces, regresándome un poquito a la lámina anterior, tenemos eso. Cada una de estas neuronas que observamos en la capa oculta recibe los inputs X1 y X2, agrega las cosas, ¿no es cierto? Transforma con la función de activación o activa la neurona y a continuación transmite la información hacia la capa de salida, que es nuestra variable objetivo. Vamos a ver entonces, tomando como ejemplo una neurona, vamos a seguir hablando de una neurona para entender qué más sucede, cómo es que aprende una máquina, cómo es que decimos que la máquina puede aprender justamente acerca de identificar patrones, a identificar imágenes, rostros, pues si usamos nuestro celular estamos constantemente utilizando esta tecnología. Así que vamos adelante. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a tomar un modelo clásico de la estadística denominado la regresión logística. Para las personas que no les es familiar la regresión logística, es un modelo de la familia de los modelos lineales y básicamente se utiliza para realizar modelamiento estadístico en el cual nosotros tenemos por objetivo una variable de tipo binario. Entonces, imagínense ustedes casos de aplicación como en el banco, donde crean un scoring, ¿no es cierto? Donde crean esto de ¿será que el cliente va a pagar o no va a pagar su deuda? Entonces, dos categorías, paga o no paga. Si es que estamos en el ámbito de la medicina, está la persona enferma o no enferma, ¿ok? Y así con varios ejemplos en distintos casos de aplicación. Es para eso que se utiliza esta regresión logística. Y lo que vamos a hacer es trabajar esta regresión logística desde la perspectiva de una neurona. Entonces, fíjense lo que sucede también en cualquier modelo, de hecho, de Machine Learning, siempre sucede esto. Ingresan mis variables predictoras, X, ¿no es cierto?, hacia una neurona o hacia una operación matemática, podríamos decirlo acá, que aquí está expresada como grafo. ¿Qué es lo que sucede dentro de esta neurona? Pues ya lo vimos nosotros. Tenemos nuestra función de agregación, en este caso con las letras beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 para cada uno de los X, y luego se aplica la función de activación sigmoide o también conocida como función logística, justamente dando el nombre a este modelo de regresión logística. ¿Qué hace esto? Pues nos devuelve una probabilidad. La probabilidad de que una persona tenga enfermedad cardíaca o no, la probabilidad de que si tratamos imágenes de radiografías del tórax, una persona tenga COVID-19 o no. Todo esto que nosotros podríamos clasificar como output binario, ¿ok? Un poco de terminología. Como les decía, a este beta 0, que generalmente en el contexto de la regresión lineal se le conoce como intercepto, acá se le conoce como bias o sesgo, ¿ok? Simplemente el mismo uso, misma ecuación matemática, distinta terminología. Los coeficientes de la regresión lineal, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, acá se les conoce como weights o pesos en español. Al final del día, esto es lo que sucede con el modelo de regresión logística. Si ustedes ven, es básicamente lo que hemos explicado de la neurona. Ahora, continuemos con este ejemplo de regresión logística para entender cómo trabajan estas redes. ¿Qué efecto tiene estos valores de beta 0, beta 1 que estábamos viendo en la ecuación anterior? Los pesos. Por ejemplo, en un modelo simplificado de la regresión logística, acá tenemos justamente la ecuación logística, ¿no es cierto?, de con la que estábamos trabajando, o función de activación sigmoide, que es lo mismo, y vemos que en función del valor que tome beta 0, pues hay un desplazamiento de esta función. Ya les había mencionado que los valores están entre 0 y 1, como ustedes pueden ver. Los valores que toma esta línea azul están entre 0 y 1, y a medida que beta 0 cambia, pues se va desplazando el centro de esta función logística. ¿Qué pasará con beta 1? Veamos qué pasa cuando yo voy cambiando los valores de beta 1.
¿Ok? Ahí está, pues vemos un cambio de forma en la función logística. Vemos que en función del valor que toma beta 1, pues esa función logística irá cambiando de forma y devolviendo otro tipo de probabilidades. Entonces, la pregunta que nos planteamos a continuación es, bueno, yo ya sé que tengo un modelo, ¿no es cierto? Perdón, permítame regresar. Yo ya sé que tengo un modelo denominado regresión logística, que lo estamos expresando como una operación dentro de una neurona, y tengo estos denominados pesos o parámetros o coeficientes dependiendo de la disciplina en la que estemos trabajando. Y la pregunta es que yo les hago es, bueno, ¿y cómo sabemos el valor de estos coeficientes, de estos betas? ¿Cómo sabemos de dónde los podemos sacar? Y si partimos de la ignorancia total, pensemos que no conocemos nada de ciencia de datos, ni de modelización, ni optimización, yo les propongo que empecemos por un valor cualquiera, un valor asignado aleatoriamente para beta 0, para beta 1, para beta 2, para beta 3 y beta 4. Ahora, por supuesto, por decirlo de alguna manera, nos estamos inventando estos valores. Entonces, la idea es tratar de evaluar esta adivinanza que hemos hecho, esta asignación de valores a estos coeficientes o pesos, qué tan buena es al resolver este problema de asociar nuestros predictores X a nuestra variable objetivo Y, en este caso, una variable binaria que puede tomar dos estados. Y viene el concepto asociado a esto de la función de pérdida o más conocida como loss function. Esta loss function o función de pérdida, traduciéndole al español, lo que hace es, en resumen, analizar qué tan buena es esa asignación de pesos, ¿no? Aquí pueden ver la función de pérdida, loss function, depende, ¿no es cierto?, de los pesos asociados que nosotros tengamos. Pero algo pasa aquí, y es que la función loss function cumple con decirnos qué tan buena es el ajuste entre los X e Y, nuestra variable objetivo, pero eso no nos ayuda. No nos ayuda a saber es bueno, es malo, es mejor. Lo que nosotros quisiéramos es saber cómo modificar estos pesos, W1, W2, W3, W4, para que el ajuste mejore. Entonces, justamente entra este campo tan grande y bonito de las matemáticas, que es la optimización matemática. Es decir, buscar los valores de estos parámetros, W1, W2, W3 y 4, de manera que minimicemos el error evaluado por medio de esta loss function. Esa es la lógica que trabajan la gran mayoría o todos los algoritmos de machine learning, ¿no es cierto? Entonces, veamos cómo trabaja esto, cómo funciona. Aquí tenemos un gráfico donde hemos simplificado muchísimo las cosas, por supuesto, pero la idea es ejercitar la intuición. En el eje horizontal tenemos a beta 1, que podría ser uno de estos parámetros de la regresión logística o de una red neuronal, que ya vamos a ver que prácticamente están estrechamente relacionadas. Y acá tenemos una loss function llamada log likelihood, o para los que estudiaron estadística, la verosimilitud, les debe sonar esta palabrita. Entonces, aquí lo que trabajamos es con el inverso, con la negativa, el logaritmo menos logaritmo de la verosimilitud o menos log likelihood, que es una función de pérdida, no me voy a meter en los detalles, y generalmente podemos tener esto, ¿no? La idea que podemos ir asociando a este gráfico que tenemos aquí es, por ejemplo, si beta 1 vale 0.2, ¿no es cierto? Yo voy a subir acá y digo, la función de pérdida en 0.2 tiene este valor, cercano a 9 punto algo. Y yo lo que quisiera es que yo, mediante alguna metodología, llegar acá al valor de beta 1 que minimice esta función, es decir, que la función de pérdida sea o tome el valor más pequeño posible. Esa es la idea detrás del proceso de optimización, de cualquier proceso de optimización, simplificando las cosas muchísimo, por supuesto. Ahora veamos cómo funcionan las redes neuronales a escala de una neurona y cómo es que aprenden, cómo es que determinan cuál es el valor óptimo de este coeficiente beta 1 y por supuesto del resto de coeficientes, cómo llegan a esa decisión, cómo llegan a conocer cuál debería ser ese valor. Y veamos este método de minimización de una loss function. Y yo les decía, partamos de que no tenemos idea de nada de matemáticas y ustedes me dicen, a ver, pongámosle beta 1 que valga, yo qué sé, menos 0.15. Ahí está, en este punto negro que acaba de aparecer en la lámina. Y evidentemente yo puedo evaluar cuál fue el error en este punto y decir, bueno, el error está cercano a 8. Ahora bien, nosotros podemos o tendríamos que tener alguna metodología para tomar la siguiente decisión.
Este valor que acabo yo de poner aquí, del valor de beta 1 inicial, que puede ser un valor inventado, por decirlo de alguna manera, yo quisiera saber si ese valor debe aumentar, es decir, desplazarse hacia la derecha, o debe disminuir en magnitud, y cuál dirección tomar para que lleguemos a este punto que es el deseable, ¿no? El punto mínimo. Y llegan nuestras herramientas matemáticas, específicamente el cálculo diferencial. Lo que sucede aquí es que yo puedo aplicar una operación conocidísima para todos los que hemos estudiado alguna ciencia exacta, que son las derivadas. Y como ustedes saben, la derivada en el punto puede interpretarse como la pendiente. Entonces, imagínense ustedes que esa loss function que está aquí, esta curvita, es como un valle, es como que ustedes están parados en este momento, en este punto, no tienen tapados los ojos y de repente tienen alguna herramienta que les dicen, ustedes están en bajada. Entonces, esta herramienta que les dice, ustedes están en bajada, les permite saber que si estoy en bajada, evidentemente debería seguir bajando, desplazándome hacia la derecha, de forma que vaya bajando, hasta llegar a este punto mínimo. Si por el contrario, yo hubiese empezado por acá y hubiese utilizado estas herramientas, que son las derivadas, ¿no es cierto? Y hubiese sacado una derivada de este tipo que me está diciendo, usted está en subida, entonces hago el proceso inverso. Debería ir bajando, bajando hasta llegar a este mínimo. Entonces, en ese sentido, no importa, a priori, no importa dónde empiece yo en este valor de beta 1, la idea es que tenemos una metodología que nos permite ir bajando. En este caso, tenemos la derivada en el punto, es una pendiente negativa, nos están diciendo que estamos de bajada y por tanto lo que yo le digo es, sigue bajando y bajo por acá. Y ahora que estoy en este punto, repito la misma operación. Digo, saco la derivada y me dice, siga bajando, hasta que llego a este famoso valle. Esto que ustedes acaban de ver, que no es nada más que la aplicación de herramientas de matemática, esto existe desde hace muchos años, esta aplicación se hace no solamente para el parámetro beta 1, sino que utilizando álgebra matricial y operaciones de álgebra matricial, se realizan de forma continua o de forma al mismo tiempo, quiero decir, para todos los parámetros de cada una de las neuronas de esta red. Recordemos que estamos analizando ahorita solo una neurona para tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces, ya en la parte matemática, esto que hemos visto tiene un nombre que es la actualización de los pesos. Y es que, claro, ocurrió lo siguiente, imagínense, nosotros en una primera iteración teníamos un valor de este peso W asociado a la letra I, pero cuando hemos sacado la derivada, esto que está por acá es la derivada de la función de pérdida en base a los pesos, ¿no es cierto? Hemos visto el signo de esta derivada que puede ser positivo o negativo, la que nos dice si estamos de bajada o de subida, y a continuación actualizamos el peso mediante esta operación y surge un nuevo valor para beta 1 o para W, ¿no es cierto? En una nueva iteración, la iteración I más 1. Ahora, algo que no les comenté es que nosotros, fíjense, voy a retroceder unos pasos, aquí empezamos, ¿no es cierto? Nos hemos desplazado para abajo desde este punto, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿no? Donde están las flechas hacia donde está el punto. Pero no hemos discutido algo que es importantísimo, que es, bueno, yo me voy a desplazar hacia abajo, perdón, a partir de este punto, hice este movimiento, ¿no es cierto? Me desplacé, pero ¿cuánto me debo desplazar? Porque si ustedes imagínense que yo me desplazo demasiado, pues también podría hacer esto y venirme hasta acá. Me desplacé demasiado, me pasé el mínimo. O si estaba por acá, me desplacé hacia acá, me pasé el mínimo. Entonces, la idea de estos algoritmos es que tienen la denominada tasa de aprendizaje o en inglés learning rate. Esto está en todas las redes neuronales y es la que va controlando cómo me voy adaptando cómo voy adaptando mis pesos, mis parámetros para minimizar la loss function. Esto de aquí que les acabo de contar es la clave de cualquier algoritmo de Machine Learning. La parte de minimización, ¿no es cierto?, de una función de pérdida o loss function. Y en el caso de las redes neuronales y en muchos otros algoritmos, tenemos el control acerca de este proceso mediante la tasa de aprendizaje. Esto que hemos visto se denomina o es una técnica conocida como la gradiente descendente o gradient descent en inglés. Pero
En este momento, explicado de forma sencilla, muy fácil de comprender, ahora imagínense que eso sucede, y me voy a regresar unas láminas hacia el principio, que esto que les acabo de comentar sucede para cada una de las neuronas que están aquí, cada una tiene sus propios pesos, y si es que tuviéramos más neuronas por acá, ¿no es cierto?, en las capas ocultas que les mencionaba, pues esto seguirá sucediendo. Y es un proceso de actualización de esos pesos, de esos parámetros de forma iterativa. Les cuento todo esto para que ustedes tengan el conocimiento cuando veamos el ejercicio ya puesto en práctica de qué es lo que está pasando y yo no simplemente empiece a hablar de código y ustedes no sepan qué es una loss function, qué es un parámetro, qué es lo que sucede. Algo adicional a mencionar es que esta es una forma sobresimplificada de la realidad. Por lo demás, existen muchos métodos de optimización matemática que tratan este tipo de problemas y que lo atacan de distinta manera, que se basan en muchas de estrategias. Pero aquí lo estamos simplificando, pues, con propósitos didácticos y pedagógicos para ustedes en este webinar que nos están acompañando. Continuemos. Entonces, en resumen, una red neuronal artificial es un algoritmo de machine learning, ¿no es cierto? En la medida de que yo tengo un conjunto de neuronas y varias capas ocultas, esto es lo que se denomina deep learning o aprendizaje profundo, que son modelos en principio simplificados de nuestro cerebro, acotando que actualmente hay modelos que ya no se basan en nuestro cerebro, ni que nuestro cerebro funcione de esa manera, pero de ahí partió todo. Las neuronas son las unidades básicas de procesamiento y es lo que estuvimos analizando en este pequeño espacio. Las neuronas almacenan la información ya aprendida. ¿Cómo almacenan la información? Grabando el valor de estos parámetros beta o de estos pesos. Es lo que hacen las neuronas. Almacenar esos valores de esos pesos de forma que se ajuste de manera óptima un input, que puede ser una fotografía como este perrito que está acá, hacia un output que nos diga, por ejemplo, con 99.9% que es un perro, que esa foto tiene un perro. Existen una infinidad de arquitecturas, como les digo, esto es apenas un pellizco a todo lo que hay que aprender dentro de las redes neuronales y el deep learning. Interesante otra cosa, que son escalables, se puede trabajar con big data, con grandes bases de datos y ventajosamente se pueden entrenar en paralelo. Esto para que ustedes conozcan de manera general qué es una red neuronal, qué es una arquitectura, qué es la función de pérdida, qué es una función, qué es el peso, ¿no es cierto? Y las estrategias de optimización como la que analizamos aquí de una forma bastante resumida. Con eso les quiero mostrar lo siguiente, permítanme. Nosotros generalmente, utilizamos este playground que nos permite ver todo lo que les acabo de contar en acción. Entonces voy a trabajar y voy a comparar, en primer lugar, cómo trabajaría un modelo de regresión logística, que como vimos se puede expresar por medio de una neurona. Como se pueden dar cuenta, aquí estoy trabajando con activación sigmoide, por acá está el learning rate o aprendizaje, y bueno, otras perillitas, otro tipo de parámetros a modificar. Esto, por supuesto, imposible dictarlo en un webinar. Más bien les invitamos de paso a que todos estos conceptos que están ustedes viendo aquí los tratamos en nuestro curso de Deep Learning a estrenarse la próxima semana, efectivamente. Esto de aquí es como un panel de avión. Es como el científico de datos, o quien se precie de decir que es un científico de datos, debería tener el conocimiento de cómo modificar estos parámetros que tenemos aquí, que es la regularización, la tasa de regularización, qué funciones de activación distintas tengo yo, ¿no es cierto? Y, bueno, en este caso vamos a poner en acción al modelo de regresión logística a partir de estos inputs X1, X2. Fíjense, tenemos nuestros inputs, van a pasar por una neurona, ya sabemos que hay un proceso de agregación y luego pasan por la función de activación y vamos a ver el resultado de este entrenamiento a manera de fronteras de decisión, que lo que pretenden es segmentar a los amarillos de los azules, al cliente bueno del malo, al enfermo del sano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a darle play a esta simulación y veamos cómo trabaja. Fíjense ustedes, aquí estoy viendo el loss function, cómo va minimizándose en tiempo real y voy viendo cómo hizo la segmentación. Ahora bien, esto con una neurona, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, ya vemos aquí las fronteras de decisión, hemos visto que a los amarillos de la parte inferior derecha los ha segmentado correctamente, pero por supuesto, el modelo de regresión logística tiene por limitante esto. Cuando encuentra patrones complejos que no son linealmente separables,
en este caso, la regresión logística no nos da un buen performance. ¿A qué me refiero linealmente separables? ¿Qué hubiera pasado si yo trabajaba con otro tipo de esquema como este? Esto es linealmente separable. ¿Por qué? Porque con una línea yo puedo hacer una segmentación más o menos bien. Si yo le pongo a la regresión logística a trabajar con esto, pues seguramente lo va a hacer bien. Veámoslo. Ahí está. Directamente. Calcula esto, ¿no es cierto? Pero patrones complejos, imagínense algo como esto. La regresión logística, pues no hace un muy buen trabajo, ¿no? Nos da bastantes errores. Algo más complejo como esto, no, como que no convence, ¿no es cierto? No convence el funcionamiento de los modelos clásicos de la estadística y entran justamente las redes neuronales. Acá preparé yo una simulación más compleja. Nosotros hemos analizado todo a nivel de neurona. Acá yo puse, fíjense la arquitectura. Todos estos inputs, tengo capas ocultas por acá, son 3, la número 1, la número 2, la número 3, 3 capas ocultas, y cada capa oculta tiene 4 unidades o 4 neuronas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Nos vamos a fijar durante la iteración en lo que sucede en esta parte de aquí arriba y ver cómo se va minimizando la función de pérdida. Acá ya he movido más perillas. Bueno, yo estuve jugando un poquito con esto, he puesto acá la regularización, en fin, estuve jugando un poquito por acá. Permítame ver si le ponemos acá un poquito de regularización. Ahí tenemos. Y vamos a ver entonces en acción a nuestra red neuronal entrenándose y segmentando este patrón altamente complejo donde falló justamente el modelo clásico de la estadística, la regresión logística. Así que ahí vamos, le vamos a dar un tiempo a que se entrene, se demora un poquito, pero ahí va captando ciertos patrones, ¿no es cierto? Se va adaptando de mejor manera a estos datos y pues bueno, ya llega en este caso a, no está convergiendo directamente, pero bueno, la idea es esta, ¿no es cierto? Que nosotros podamos trabajar con patrones un poquito más complejos y tener un trabajo un poco mejor, un resultado mejor al que tendríamos con la regresión logística. Pongámoslo en este contexto con el primer ejemplo que trabajamos con la regresión logística y fíjense cómo la red neuronal en pocas iteraciones llega a segmentar de una manera bastante precisa, evidentemente no perfecta, pero bastante precisa a los amarillos de los azules. Entonces, este es el poder de la red neuronal, que se puede adaptar a distintos tipos de estructuras de datos. Recordemos que a priori, esto es una simulación, a priori yo no veo esto. Yo no veo cómo están separados los amarillos de los azules. Esto es algo imposible de ver debido a la alta dimensionalidad con la que trabajamos, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables de entrada, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que hacer un gráfico en 7 dimensiones para ver cómo están estos datos separándose, lo cual, pues, evidentemente es imposible. ¿Ok? Esto para que ustedes vean de alguna manera didáctica qué es lo que sucede con las redes neuronales. Con este antecedente, vamos a nuestro ejercicio práctico el día de hoy, donde trabajaremos con Python, trabajaremos con TensorFlow y con Keras. Así que, bueno, permítame un segundo. Le voy a poner desde cero para correr todo. Vamos a poner Clear State and Results. Ahí estamos. Estoy trabajando en la plataforma Databricks. Es una plataforma de trabajo en la nube, donde estoy trabajando con Python. Estamos trabajando y trabajaremos con algunas librerías interesantísimas para hacer este ejercicio que consiste en clasificar prendas de vestir. Es un ejercicio bastante sencillo en realidad, algo bastante introductorio, pero que espero levante su deseo de aprendizaje y de profundizar el conocimiento en este tema de Deep Learning, de redes neuronales profundas. Así que vamos ahí. Primeramente, voy a trabajar con estas librerías. Ustedes deben haber escuchado tal vez acerca de TensorFlow, acerca de Keras. Y aquí un pequeño paréntesis. Permítanme regresar un momento a la presentación para explicarles algo que es muy importante, que es la representación de los datos, ¿ok? Fíjense ustedes que ya empezamos a hablar de tensores, de este TensorFlow que lo traduciríamos al español como fluido o flujo de tensores. Y la pregunta inmediata es, ¿qué es un tensor? Vamos a hacerlo muy brevemente, pero un tensor es simplemente un arreglo numérico, ¿ok? Es una colección de números, básicamente. Si es que solo tengo un número, lo que se denomina generalmente en matemática un escalar, digo que tengo un tensor de 0 dimensiones. Si agrupo varios tensores de 0 dimensiones o varios escalares, nos dice la teoría que armamos un vector. Así tenemos en este caso el vector X, que no es más que un conjunto de valores agrupados. Por tanto, un tensor de una dimensión. Ahora bien, también tenemos nosotros otro tipo de
tensores, en este caso lo que se conoce como una matriz, que en este sentido es un tensor de 2 dimensiones, tiene filas y columnas, y pues simplemente si nos ponemos a ver de esta perspectiva, es la reunión de tensores de una dimensión, de vectores en otras palabras, ¿no? O de filas. La terminología cambia, pero el sentido es el mismo, ¿no? Así que una matriz. Aquí ya tenemos pues algo similar a lo que generalmente se utiliza en la modelización, que son nuestras hojitas de Excel, donde yo tengo acá las columnas, ¿no es cierto?, con valores, las columnas de forma vertical y de forma horizontal tengo las filas que representarán la información de un individuo en el esquema clásico de representación de datos. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros queremos trabajar con algo más, como por ejemplo las imágenes. Y fijémonos en esto, permítanme mover esta barrita que tal vez nos hace ruido acá. Veamos las imágenes. Computacionalmente, cómo puedo expresar yo esta imagen? ¿Cómo sabe la computadora que esa es la foto de un perro? ¿Cómo me representa los colores y demás? Pues tenemos que volvernos tal vez al jardín de infantes, al kinder, ¿no es cierto? O a los primeros años de escuela y recordar los colores primarios. Esta imagen que ustedes ven aquí al final no es nada más que la combinación de 3 colores distintos representados en estas imágenes. Los colores son el rojo, el verde y el azul. Y ya en la parte computacional, ¿cómo expresa esto? ¿Cómo se expresa esto numéricamente? Pues cada una de estas imágenes es en realidad una matriz de píxeles. Y cada una de esas matrices de píxeles tiene un valor que va desde 0 hasta 250, que refleja la intensidad del color. Por ejemplo, ustedes pueden ver que, voy a poner otro color acá para que resalte. En la imagen roja, de pronto por acá hay unos rojos más intensos, por acá se ve que está un poquito más blanco. Entonces, dentro de nuestra matriz de píxeles, en este caso de ejemplo de 150 por 150 píxeles, los valores que son más opacos, ¿no es cierto? O los lugares donde tenemos mayor opacidad, toman valores altos, cercanos a 250. Los valores más claros toman valores cercanos a 0, ¿ok? Al final del día, si bien nosotros observamos estas imágenes, en la vida o por detrás, ¿no es cierto?, en la parte computacional, no es nada más que un conjunto de matrices, de 3 matrices que representan la intensidad para cada píxel de cada uno de estos colores, por llamarlos así, primarios, ¿no es cierto?, y que se reúnen formando un tensor de 3 dimensiones. Si la matriz era un tensor bidimensional de filas y columnas, ahora la reunión de matrices es un tensor tridimensional que a nuestros ojos se ve de esta manera, como una imagen. Y valiéndonos de eso, de que estas matrices son valores numéricos, podemos emplear estos datos para crear modelos matemáticos de reconocimiento y clasificación de imágenes entre 1.000.000 de aplicaciones más que existen dentro de la rama del Deep Learning, ¿ok? Por ejemplo, si yo reúno imágenes y quiero trabajar con un video, tengo efectivamente acá una animación o un video, un GIF, que no es nada más que la reunión de imágenes. Y si quiero reunir varios videos, pues tengo tensores de 5 dimensiones, etcétera, ¿ok? Eso para que entendamos qué es lo que va a pasar en el ejercicio práctico a continuación. La representación de los datos es crucial, es muy, muy importante. Volvamos a nuestro ejercicio práctico. Entonces, les decía, tenemos nosotros acá el TensorFlow, la librería con la que vamos a trabajar el día de hoy, que básicamente es eso, nos facilita hacer operaciones con tensores. Y dentro de TensorFlow, en la última, a partir de la versión 2, ahora viene Keras. Keras es una librería que nos facilita la programación de estas redes, ¿no? TensorFlow es de bajo nivel, es decir, yo tendría que hacer muchos cálculos, programar muchísimo para hacer todas las operaciones que hemos visto. Keras me permite tener un framework donde yo simplemente programo órdenes que se traducen a TensorFlow y que luego se ejecutan, ¿ok? Tenemos otras librerías más clásicas como NumPy y Matplotlib, que es en Python la que nos permite hacer gráficos. Verificamos que TensorFlow estamos trabajando con la versión 2.2. A partir de la versión 2, TensorFlow y Keras vienen juntos dentro de la misma librería. Por eso es que hacemos este tipo de importación. Y bueno, vamos a la materia. Vamos a trabajar con este set de imágenes de un dataset de prueba muy conocido llamado el Fashionist. Son prendas de vestir, 70,000 imágenes, 60,000 de entrenamiento, 10,000 de prueba. Y vamos a tratar de clasificar 10 categorías de prenda de ropa, como las que ustedes observan aquí. Acá tenemos las categorías justamente. Bueno, primero voy a dejar importando esto. Vamos a cargar estos datos, ¿no es cierto? Y vamos a evidenciar acá, en cambio, el tema de las categorías.
Asociados a un número o etiqueta, tenemos a las categorías de ropa. Entonces, la base de datos que yo acabo de cargar tiene una foto asociada a una etiqueta numérica, que puede interpretarse como una prenda de vestir, una camiseta, unos trousers, creo que son calzoncillos, perdón, no recuerdo en este momento, bueno, un vestido, un abrigo, una camiseta, etcétera, etcétera, ¿no? Botas, etcétera. Entonces, tenemos 10 categorías de ropa. Y la idea es, pues, clasificarlas a partir de las imágenes. Es decir, que yo de pronto pueda poner este modelo dentro de mi celular, tomo una foto a partir de mi celular y el celular me debe devolver si es que esto es una camiseta, o unos zapatos deportivos, unas sandalias, unas botas, etcétera, etcétera, ¿no? Ponemos acá los nombres de las categorías con los que vamos a trabajar y pasamos a la etapa más importante dentro del proceso de modelamiento o machine learning también, que es el preprocesamiento de datos. Hay una frase que dice y que es famosa entre los que hacemos este tipo de modelos, que es garbage in, garbage out. Entra basura al modelo, sale basura del modelo. Entonces, importantísimo el preprocesamiento de datos. Ventajosamente, esta base con la que vamos a trabajar es muy, muy sencilla, viene ya casi lista para poderse trabajar. Vamos a ver el shape de las imágenes de entrenamiento con las que entrenaremos un modelo, ¿no es cierto? Son 60,000, como les había dicho. Y fíjense que está representado como un tensor de 60,000 imágenes, cada una de 28 píxeles por 28 píxeles, ¿no? Vamos a ver las etiquetas, ¿no es cierto?, de entrenamiento. Aquí las tenemos, son valores numéricos, como les había mencionado, de largo 60,000. 60,000 imágenes asociadas a 60,000 etiquetas que denotan qué es de esa prenda de vestir. Vamos a hacer una previsualización de las imágenes. Voy a escoger la imagen número 100. Fíjense, en este caso, esta es la matriz de datos que les decía, ¿no? De píxeles. Esto no es la visualización la más adecuada, la más correcta por la plataforma que estoy usando, pero sí pueden observar, perdón, ustedes que hay valores de 0 por acá y por acá valores altos, diciendo que hay mayor intensidad de píxeles, ¿no? Recordemos, son 28 píxeles de alto por 28 píxeles de ancho, ¿no? Pero acá vamos a ponerlos utilizando la herramienta de plot, de gráfico, vamos a ponerlos en visualización. Entonces, esto que está aquí a manera de valores, traducido a intensidad de píxeles, se ve como esto. Creo que para todos es evidente que se trata de una bolsa. Vamos a escoger cualquier otra imagen, la 150, por ejemplo, y voy a volver a ejecutar. Y esos píxeles, esos valores, se traducen, ¿no es cierto?, a imágenes. Acá podemos ver la escala, ¿no es cierto?, que va desde 0 a 250, indicándonos la intensidad de los píxeles. En este caso yo puse esta escala, no la monocromática, porque estas imágenes en realidad están en blanco y negro, sino que puse una escala de colores para que sea más evidente dónde hay mayor intensidad, como por ejemplo en estos segmentos de acá. De esas intensidades se va a valer nuestro algoritmo. Acá, por supuesto, totalmente oscuro, entonces intensidad o valores asociados a 0. Continuemos. Algo que se suele hacer es el escalamiento. Ya les había mencionado que los valores de estos píxeles van de 0 a 255 y en realidad el proceso de optimización matemática es mucho más rápido cuando yo tomo valores más pequeños, magnitudes más pequeñas. Entonces, hago un escalamiento que básicamente consiste en dividir cada una de las matrices, cada una de las imágenes entre 255 de forma que todos los valores queden estandarizados entre 0 y 1. Ese es el preprocesamiento que vamos a tener. Y bueno, antes de hacer el modelo, visualicemos algunas imágenes para que ustedes vean de dónde va a aprender el algoritmo, ¿ok? Esperémosle ahí un momentito que está corriendo este comando. Esto de aquí simplemente es un loop iterativo en Python donde estoy escogiendo imágenes al azar asociadas con este coeficiente i, con este iterador i. Y bueno, acá tenemos 10 imágenes, perdón, 25 imágenes que hemos escogido. Rápidamente vemos unas botas, una camiseta. Bueno, aquí la duda, ¿no? A ver qué nos dice el algoritmo. Por acá tenemos un vestido, otras prendas de vestir, zapatos, en fin. Veamos cómo aprende nuestro algoritmo y ahora sí, a lo concreto, a lo que vinimos, ¿no es cierto? Ya viendo las imágenes. Vamos a ver el modelo. Entonces, en realidad la programación detrás de este modelo de red neuronal, o llamado también perceptrón multicapa, es bastante sencilla. Si yo entiendo la arquitectura de la red, que es lo que analizamos en la primera parte de este webinar, programar el modelo es extremadamente fácil. Así que fíjense,
voy a utilizar la librería Keras y voy a trabajar con un modelo secuencial. Esto es un modelo de flujo continuo, ¿ok? Existen otro tipo de arquitecturas, no me voy a meter de momento por allá. Y bueno, lo que doy dentro de este modelo de Keras secuencial es las capas con las que quiero trabajar. Entonces, fíjense, primero va a entrar una capa, aquí me llamo Keras Layers, una capa de aplanamiento. Recordemos nosotros que tenemos matrices cuadradas de 28 por 28, ¿no es cierto? Y lo que nosotros queremos en realidad con esta capa de aplanamiento es que la primera fila de esta matriz se ponga aquí, ¿no es cierto? La segunda fila, en lugar de ser o estar al lado de esta primera fila, se vaya aplanando, se vaya poniendo, se vaya concatenando de forma vertical. Así tengo un solo vector con los valores de esa matriz, ¿ok? Eso es lo que hace la capa flatten, aplanar. Es una técnica pues bastante sencilla de utilizar. Le digo cómo son las dimensiones de las imágenes que vienen. Son de 28 píxeles por 28 píxeles. Y luego pasamos ya a las capas, a esto que ya conocimos nosotros. Las capas densamente conectadas. Por eso keras.layers, capas de keras densamente conectadas. Y en este caso especifico el primer valor como el número de unidades o el número de neuronas que va a tener esta capa. Es decir, de momento tenemos algo como esto, ¿no? Un input, que es X, y luego tenemos una primera capa con 128 neuronas. Una primera capa oculta, no voy a graficar, por supuesto, las 128 neuronas, pero tenemos de esta manera. Y como estamos trabajando con un modelo densamente conectado, ya saben ustedes, esto implica que los inputs o cada uno de los inputs se conecta con cada uno de las unidades de la capa oculta, ¿no? Aquí puede haber un sinnúmero de inputs, de hecho 28 por 28 inputs, ¿ok? Y cada uno se va conectando a cada una de estas neuronas, ¿ok? No lo voy a hacer con todos, evidentemente, pero ustedes espero entiendan la idea. Lo que intentamos es ejercitar la intuición, la voy a dejar por ahí. ¿Ok? Una primera capa oculta de 128, vamos a anotar acá el numerito, 128 unidades. Siguiente línea de código, la línea número 4. ¿Qué nos dice? Nos dice que añadamos nuevamente una nueva capa, ¿no es cierto? Pero con 10 neuronas. Entonces, nuevamente, vienen acá, vamos a ponerles otro color, 10 neuronas. Y cada una de las 128 neuronas de la capa oculta anterior se van a conectar, con cada una de estas neuronas que tenemos por acá. ¿Ok? No voy a hacer todas las líneas, pero ustedes ya entienden el concepto de densamente conectados. Todos están conectados con todos y fluyen hacia adelante, ¿no? Por eso a estas redes también se les conoce con otra terminología como feed forward neural networks o redes que fluyen o que se alimentan hacia adelante. ¿Ok? Ahí está la idea. Bueno, no es la representación más bonita, pero espero que sirva para ilustrar el concepto detrás. Algo adicional es que también en la capa intermedia de las 128 neuronas especificamos una función de activación. La función de activación es ReLU, es Rectified Linear Units, que nos va a ayudar a que el proceso de optimización, ese proceso donde encontramos los pesos dentro de cada una de estas neuronas, en este caso es un equivalente, pero con la función de activación ReLU, lo que ayuda a la ReLU es que este proceso sea computacionalmente menos intensivo, para resumirlo de esa manera. Entonces, en la segunda capa no tengo activación, estoy usando el valor por default, lo que quiere decir que no hay activación, que me quedo en la etapa de agregación, esta de sumar los pesos, ¿no? Y tengo 10 outputs. ¿Por qué creen que es 10 outputs? Pues porque tenemos 10 categorías que queremos trabajar justamente, ¿ok? Vamos a seguir avanzando en este sentido para tener una mayor comprensión. En todos los modelos de Machine Learning, en Python, se trabaja con esta especificación inicial de quién es el modelo y luego trabajamos con la estrategia de optimización, ¿ok? Acá ponemos Model Compile y le ponemos que se optimice utilizando una estrategia denominada ADAM, que es adaptativa con momento, es una variación de lo que analizamos nosotros, de esto de sacar las derivadas, de ir bajando hasta minimizar una función de pérdida. Nos dice que especifiquemos quién es la función de pérdida. En este caso se llama cross entropía categórica, ¿no es cierto? Y una métrica para ir evaluando los datos, que es el accuracy, que se traduce como el porcentaje de buenas clasificaciones, ¿ok? Entonces, una vez que tengo esto,
especifico el modelo y recién en la celda 22, con el punto fit, le doy mis imágenes, que son las imágenes de entrenamiento, sus respectivas etiquetas, que son los nombres, ¿no es cierto?, con los que se asocia cada imagen, y bueno, un conjunto de épocas, que es, cada época hace referencia a una iteración sobre el dataset total de imágenes, ¿ok? Conceptos, como les digo, un poquito complejos, pero que de manera sencilla los estoy tratando de resumir. Ahí vemos cómo está el proceso de entrenamiento de este modelo. Vamos viendo cómo disminuye el loss. Y pues, bueno, vamos a darle aquí, esperarle un momentito a que termine de entrenar el modelo. Para cada iteración, recuerden, está actualizando esos pesos, actualizando las funciones y nos devuelve a nosotros una especie de tablero de control donde nos dice, fíjate cómo está bajando el valor de la loss function, de la función de pérdida, cómo lo estoy minimizando, ¿no es cierto? En algunos casos puede ser que suba y luego se corrige, ¿no es cierto? Y cómo está evolucionando también el porcentaje de buenas predicciones o denominado accuracy. ¿Ok? No sé quién rayó la pantalla, pero si lo pueden borrar, por favor. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Ya hemos entrenado nuestro modelo. Me voy a ir al final de este proceso iterativo y acá tenemos el resultado final. Después de todas estas iteraciones, que han durado cerca de 3 segundos, el loss function ha llegado a 0.23 y el accuracy, porcentaje de buenas predicciones, a 91%. Es decir que de cada 100 imágenes que clasifique este algoritmo, 91 imágenes van a estar correctamente asignadas a lo que son, correctamente clasificadas o correctamente asignadas. Ahora, verifiquemos. Lo que yo hago en este caso, pues, es entrenar con unas imágenes. Mi modelo ha aprendido a identificar estas imágenes y ahora le voy a presentar a imágenes que nunca vio, estas imágenes denominadas test, guardadas exclusivamente para este propósito de evaluación del modelo. Corro este tema de Model Evaluate, una evaluación del modelo, de las imágenes de prueba con sus categorías respectivas y vamos a sacar el porcentaje de buenas predicciones o denominado accuracy. Vemos que, por supuesto, lo que yo tenía acá arriba es el performance de mi modelo para los datos de entrenamiento, es decir, con los datos que vio que también predice, 91% de buenas predicciones, mientras que acá abajo estoy viendo el porcentaje de buenas predicciones con datos que nunca vio. Y esta es la métrica que más me interesa, porque eso implica que mi modelo, con nuevas imágenes, va a tener un accuracy cercano al 88%, que si hacemos el análisis respecto al 91% de los datos de entrenamiento, no distan mucho. Aquí varios temas a analizar, como el sobreajuste o overfitting, en fin, conceptos nuevamente que no podemos explicarlos en una hora de webinar, pero al menos los valores numéricos que ustedes identifiquen cómo trabaja con los datos que vio y cómo presentándole nuevos datos, tanto la loss function como el accuracy, el porcentaje de buenas predicciones, no son muy distantes. ¿Ok? Pongamos que yo ya hubiese realizado con un equipo de ingenieros de Machine Learning la puesta en producción de este modelo, por ejemplo, en una app de mi celular. Y ahora yo quiero tomar fotos y que de prendas de vestir, ¿no es cierto?, me diga qué son entre estas 10 categorías. Para ello, yo puedo realizar las predicciones. ¿Ok? Y para realizar estas predicciones, lo único que voy a añadir a este modelo es esta nueva capa de model que ya habíamos entrenado y esta capa denominada Softmax. La capa Softmax, en resumen, lo que hace es traducir esas predicciones que están a manera de números sin escala, dados por la red original que nosotros trabajamos. Esta función Softmax lo que hace es estandarizar en términos de probabilidades para 10 categorías. Es decir, esta función Softmax, para cada uno de los 10 artículos me va a lanzar una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esta imagen sea un zapato, de que esta imagen sea un vestido? Y evidentemente yo seleccionaré o asignaré a la categoría con mayor probabilidad. ¿Ok? Por eso se denomina el modelo probabilístico o probability model, una estrategia también de modelización. Y vamos a verificar las predicciones ya llegando al final de este webinar. Por ejemplo, voy a escoger la imagen, vamos a poner la 1500, vamos a poner la 99 de la base de datos de test. Voy a correr esto y bueno, acá voy a evidenciar cuál es el vector de probabilidades devueltos por esta función softmax y nos dice que el argumento máximo para esta, en este caso, es el argumento 2. En Python contamos desde 0, entonces tengo 0, 1, 2.
Esta es la mayor probabilidad asignada a la categoría 2. ¿Cuál es la verdadera categoría? Era la 2 mismo y se refiere a un buzo, a un pullover. En este caso, la clasificación fue correcta. Juguemos un poquito más, cambiemos de imagen, por ejemplo, pongamos la imagen número, no sé qué número les gusta, pongamos el 8, veamos cómo trabaja. También, fíjense, nos da un vector de probabilidades y yo sacando cuál es la probabilidad máxima, doy la predicción y puedo comparar con la verdadera categoría, que es una sandalia. Trabajemos con la visualización de esto para ver que efectivamente, la iésima imagen, la imagen en este caso 8, es una sandalia. ¿Ok? En fin, eso, y con esta parte damos por terminado, ya con las justas del tiempo, este webinar de Deep Learning. Simplemente mencionar dos cosas. El tema de Deep Learning es extremadamente apasionante de estudiar, y pues los conceptos que hemos resumido en este curso, en este webinar del día de hoy, son conceptos que hemos ido acoplando de distintas fuentes, por supuesto, desde libros, porque hay un montón de libros, desde blogs, desde tutoriales, etcétera. Y creo que en ese sentido la riqueza de los cursos que como DataBits ofrecemos es eso, esa síntesis que les permite a ustedes ganar el tiempo en cuanto al tema de aprendizaje, optimizar su aprendizaje, ¿no es cierto? Identificar esos conceptos claves y de pronto otros conceptos que son avanzados, pero no tan claves en el entendimiento de la puesta en producción y estimación de modelos, dejarlos un poco de lado, pero entendiendo de qué van. Eso importantísimo. Existen, por supuesto, muchísimas más aplicaciones, muchísimas otras arquitecturas para reconocimiento de voz, por ejemplo, los asistentes de voz, para, por ejemplo, reconocimiento facial, que ustedes pueden ver, está muy de moda en algunas aplicaciones. Ahorita mismo en el contexto del COVID, el reconocimiento para saber si es que una persona está puesta o no el tapabocas o mascarilla, ¿no es cierto? Entonces, infinidad de cosas que podemos hacer acá. Esto es apenas la parte introductoria del curso de redes neuronales o Deep Learning que empezaremos el día lunes. Con eso yo les agradezco por su presencia y por supuesto vamos a darle el paso a Feri para que nos ayude pues también con algunas preguntas que entiendo surgieron a partir de esta presentación. Te cedo la Sí, palabra, Feri, entonces. muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, para todos los que preguntaron si vamos a compartir el material y los repositorios, la realidad es que no, o sea, generalmente eso lo compartimos más bien para los estudiantes que se inscriben en nuestros cursos. Lo que sí les compartimos es el video, que como ya les comenté al inicio, para los que no estuvieron quizás los primeros minutos, el próximo mes vamos a estar cargando nuestro repositorio de webinars que hemos estado impartiendo desde hace ya como 2 meses en YouTube, y entonces ahí van a poder dar seguimiento y revisar el material a través de los videos. Y bueno, como siempre también en los webinars aprovechamos para el lanzamiento de nuestros cursos, dar códigos exclusivos, promocionales para la gente que asiste a nuestros webinars, en caso de que quieran y estén interesados en participar en nuestro curso de Deep Learning con Python. Les voy a dejar el código exclusivo que tiene vigencia solamente las próximas 48 horas a partir de esta sesión. Entonces les voy a dejar en el chat y para quienes estén interesados. Y para pasar a la parte de las preguntas así rápidamente, porque bueno, ya nos extendimos un poco más del tiempo, pero sabemos que son temas súper apasionantes, hay muchísimo contenido. Entonces, bueno, ahí tratamos siempre de ajustarnos con los tiempos. También aprovecho que hay gente de México, pues esperemos que todas sus familias estén bien con todo esto del terremoto que sucedió en Oaxaca. Esperemos que no se hayan visto afectados. Algunos conceptos que vimos aquí en el chat, que veo en el chat de preguntas, ya se abordaron durante la discusión. Quizás algunos conceptos voy a retomar para reforzar. Edu, en este caso nos preguntan qué quiere decir la función de pérdida. Sé que lo abordaste, pero quizás podamos reforzar por ahí un poco más el concepto. Con mucho gusto. La función de pérdida, para decirlo de una forma bastante sencilla y simplificando bastante, es una función que nos permite conocer el performance. Recordemos el task o la tarea de cualquier algoritmo de Machine Learning. Es tener un conjunto de predictores, ¿no es cierto? Unas variables de objetivo. Aterricémoslo a algo real para mejorar la comprensión. Supongamos, por ejemplo, en el tema de una enfermedad. Esto que está súper de moda, ¿no? Yo voy a tener que X1 es la temperatura del paciente medida con un termómetro,
el sexo del paciente, voy a tener, no sé, si es que tiene malestar de pecho, ¿no es cierto? No sé, si no puede respirar muy bien, etcétera, ¿no? Un montón de características recogido de un conjunto de pacientes. Y la idea es que a partir de esas características yo busque la manera de asociar esas características a una variable objetivo, que en este caso sería el paciente esté enfermo o no. Esto que observamos en el centro viene a ser nuestra neurona en este caso. Entonces, en ese contexto, la función de pérdida nos ayuda a saber que también este modelo que tenemos aquí, este modelo de donde estamos haciendo un proceso matemático de optimización, qué tan bueno es. En otras palabras, qué tan bien se ajustan nuestros predictores de X, estas características del paciente, a la respuesta. Pero como esta es una función matemática, evidentemente, permítanme, me voy acá abajito, esta es una función de pérdida, me permite también saber cómo modificar el modelo, por decirlo de alguna manera, para que el ajuste entre los predictores y mi variable objetivo sea de lo mejor, ¿no? Entonces, en este caso, la función de pérdida es el negativo del log likelihood o negativo de la verosimilitud, y lo que nos permite saber es para cada configuración de un parámetro, en este caso beta 1, cómo se están dando las predicciones, ¿ok? La idea es minimizar esta función de pérdida. Eso, en breves rasgos y simplificando bastante, es una función de pérdida, la que nos ayuda a controlar el performance de nuestro modelo en la parte matemática, para hacer la parte de optimización matemática. Muy bien, muchas Eso. gracias, Eduardo. Una próxima pregunta. Dicen, cuando tengo más de una capa oculta, ¿cómo puedo asignar la cantidad de neuronas por cada capa? Supongo que se refiere en este caso al código, ¿no? La cantidad de capas, vamos a ver acá en el código que estaba yo, y lo modifico así rápidamente para que quede clarísimo. A ver, vamos por acá. En esta parte estaba yo especificando el modelo. Fíjense, layer se traduce como capa del inglés al español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero más de una capa? Va a poner aquí, ay, perdón, va a poner 5 capas, ¿ok? Uy, permítanme. Aquí va una, va otra. Ahí están, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo especifico yo el número de unidades? Pues aquí puedo poner, por ejemplo, 1000 unidades. Por acá pongo tal vez, no sé, 1500. Estoy, por supuesto, poniendo valores ahí eh, sin ningún tipo de seguimiento, solo por ponerlo. Entonces, este de acá, este valor que está acompañado del nombre de la capa, Keras Layers Dense, es el que me indica cuántas neuronas poner dentro de cada capa. Esto de aquí es una pregunta que tal vez surja, pero me adelanto un poquito. ¿De cuántas neuronas deben ir en cada capa? Pues es un proceso de ensayo y error. Hay toda una lógica de analizar, incluso visualmente, el comportamiento de la función de pérdida para saber si necesito más capas, para saber si necesito más neuronas de pronto, para saber si el número de iteraciones que dábamos acá, estas épocas, donde estaba, aquí está, el número de épocas debe aumentar, todo con el fin de alcanzar la convergencia de nuestra función de pérdida. ¿A qué me refiero con convergencia? Pues a esto, ¿no? Que aquí yo observo en la función de pérdida que hay un decrecimiento y luego se estabiliza en un valor. A eso llamamos convergencia, y pues está asociado a esto del número de neuronas, al número de capas, etcétera, etcétera. Justamente esa era la siguiente pregunta, pero ya la acabas de responder. Sí, es muy típico. Hay unas que no entiendo, la verdad, les voy a pedir que la próxima redacten mejor sus preguntas, porque de igual si las leo no creo que Eduardo las entienda, entonces esas me las voy a tener que saltar. Otra pregunta dice, ¿cómo instalar o cargar PySpark en Databricks? PySpark. Sí, te escuché bien, Sí, PySpark. sí, PySpark. En Databricks viene instaladito ya. Vienen las librerías de Python. Si es la pregunta en Databricks, pues ahí estamos directamente, ya está instalado esta librería. Es muy bueno, y aprovecho la pregunta para hablarles de Databricks, que es este entorno en la nube donde yo estoy trabajando. Si ustedes saben Python, si ustedes saben R o cualquier lenguaje de programación típico de la ciencia de datos, como por ejemplo SQL, Scala y demás, esta plataforma de la cual a propósito somos partners en Latinoamérica,
nos da las facilidades para programar y para saltarnos de alguna manera este paso que a veces es tedioso, ¿no? De que parece que las personas que queremos ser científicos de datos nos vamos la vida leyendo manuales de instalación y con los errores y que si es compatible mi computador, que la tarjeta gráfica. Bueno, acá con Databricks tenemos un entorno preparado para dedicarnos a lo que vinimos, a hacer los modelos y a aprender ciencia de datos saltándonos de esa complejidad. Listo, Y pues ya todos para, nuestros o sea, cursos, por cierto, los damos en esta herramienta. Sí, sí, simplemente exacto. para terminar. Gracias, Fer. Exacto. O sea, bueno, ya nos pasamos ya bastantito más del tiempo programado. Bueno, los invitamos a que nos sigan, a que se integren, se incluyan en los próximos webinars. Cada martes, recuerden, a las 6 de la tarde en este horario que tenemos compartido en Bogotá, Quito, Lima. Pueden unirse, de todas formas también nos acompañan, bueno, parece que México también está en el mismo horario y a veces nos acompañan pues también muchas personas de Chile, Argentina. Bienvenidos todos los martes en este horario a nuestros próximos webinars. Como ya comenté, pueden revisar en nuestras redes sociales el cronograma que normalmente compartimos a inicios de mes para que se sumen a nuevos temas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperemos que pues hayan aprendido muchísimo en este espacio y que, bueno, sigamos aprendiendo más en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias con todos. Ahí búsquenos en Facebook. Estamos como DataBits para que pues, estén al tanto de nuestras noticias, de nuestros calendarios, de los cursos que preparamos para ustedes. En el mes de julio saldrán algunos nuevos cursos bastante interesantes, así que les invitamos a estar pendientes, a que nos sigan. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya despertado ese apetito por aprender acerca de este tema denominado Deep Learning o aprendizaje profundo. Muchísimas gracias. Muy buena noche con todos.